imposibles. Saludos desde el escenario, detrás del escenario. En este rincón de las sombras, desde San Carlos de Bariloche, les habla su amigo y confidente Nostex Grialis. En el capítulo de hoy trataré una serie de fenómenos absolutamente fascinantes, como misteriosos y también, ¿por qué no?, terroríficos desde el punto de vista espiritual y psicológico. Hablo de los doppelgangers, o más conocidos como los dobles vivos o los dobles andantes. De buenas a primeras, todos estos relatos pueden parecer cuentos de ficción extraídos de alguna novela o alguna serie de moda. Sin embargo, los mismos han sido objeto de estudio en varias sociedades científicas de Europa y Estados Unidos, y todos ellos cuentan con testimonios y casuísticas reales que veremos a continuación. Así que sin más, tomen asiento, abran la mente, prepárense sus bebidas favoritas, estimulantes o relajantes, y dejen que el misterio los acompañe. Esto es Doppelgangers, los dobles andantes. Nostex Grialis. Misterios imposibles. El investigador británico llamado Hilary Evans se refirió a varios de estos fenómenos en su libro titulado Visiones, apariciones y visitantes alienígenas de 1984. En el mismo, él es capaz de categorizar las apariciones de los dobles vivos en 5 diferentes clases de experiencias con entidades. Y cito: 1. Los fantasmas de los vivos. Así los denominó la Society for Psychical Research de Londres en 1886. En estos casos, donde la persona ciertamente no está presente, se ve la aparición de alguien que se sabe que, a la sazón, está vivo. 2. Dobles de personas vivas a los que se los ve cerca del original, en inmediata yuxtaposición, o por lo menos tan cerca que con frecuencia es posible que a los dos se los vea a la vez. 3. La bilocación de una persona que parece actuar de modo normal en 2 lugares al mismo tiempo. Esto se refiere en especial a figuras de carácter religioso, y los que escriben sobre fenómenos físicos de carácter místico lo consideran hechos milagrosos comprobados en santos y otras personas conocidas, justamente por tales portentos. 4. La proyección deliberada o por lo menos volitivamente asociada del propio doble, por lo común a modo de experimentación, como cuando un agente induce a su doble a manifestarse en la presencia lejana de un amigo, a veces con una concertación anterior y a veces no. Y 5. El fenómeno del doppelganger, en el que el perceptor ve a su propia imagen. En este último punto es que centraré los próximos minutos, el misterio del doppelganger, y citaré algunos truculentos casos de estas extrañas manifestaciones. Muchas personas creen que todos poseemos un segundo cuerpo, denominado frecuentemente el cuerpo astral, que normalmente coincide con nuestro cuerpo físico, pero que, en ciertas circunstancias, puede separarse de él. Se sugiere que en tales casos, el mencionado cuerpo astral se desplaza por su propia cuenta. Incontables pero incomprobables desde el punto de vista de la ciencia mainstream, los casos de separación corpórea entre el físico y la supraconsciencia se cuentan por cientos y tal vez por miles alrededor del mundo. En muchas de estas ocasiones, el fenómeno se ve precipitado por experiencias traumáticas, como pueden ser graves estados alterados de conciencia provocados por sustancias alucinógenas, severos estados de angustia y depresión, como también en contraparte por intensos estados de algarabía y euforia, o por lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte. Considérense accidentes, operaciones riesgosas o autoflagelaciones, entre otros. Sin embargo, más allá de las teóricas fuentes que propician estas manifestaciones,
En muchos casos, el viajero astral refiere sus esfuerzos para separarse del cuerpo físico y luego su rechazo a volver a este. Es cierto que todo esto podría ser parte de la ingeniosa representación preparada por la mente subconsciente, pero si lo fuera, es curioso que tantas mentes subconscientes ideen la misma representación. Por ello, el caso del doppelganger, o en su traducción más cercana, el doble andante, se empapa de un misterio que parece no tener un origen estrictamente médico y físico. A este respecto me refiero a los casos de autoscopía que surgen de problemas neurológicos como migrañas, epilepsias o alucinaciones esquizoides. A continuación, algunos casos muy extraños sobre este fenómeno que poco a poco iremos analizando. Nostex Grialis. Misterios imposibles. Un día de 1958, Harold C. regresó a su casa luego de trabajar, sufriendo un ataque de migraña. Se sentó a cenar y enfrente de él vio una réplica exacta de sí mismo que copiaba todos sus movimientos. Estuvo allí durante toda la cena y luego desapareció. En este episodio no hubo una finalidad evidente para la proyección, ya que Harold tuvo otras experiencias similares, pero siempre asociadas a sus ataques de migraña. Y aunque es válido pensar que tales manifestaciones solo eran producto de sus agobiantes cefaleas, no se puede explicar con certeza por qué las migrañas de Harold provocaban esas visiones y las migrañas de otras personas no. Lo que este individuo experimentó, al parecer, no tiene ninguna utilidad vital en lo cotidiano, a menos que su cuerpo astral haya, voluntariamente, decidido separarse del cuerpo físico para dejar de sufrir las migrañas. No obstante, hay otros casos en los que se indica claramente una motivación psicológica para provocar la proyección del doble, como veremos en la siguiente experiencia. Un día de 1962, el señor John S. de Boston estaba sentado en su casa escuchando discos de música clásica, cuando alzó la vista y observó a un duplicado de sí mismo que dirigía una orquesta que tocaba la música que él estaba escuchando. Si bien podemos considerar que el estado de relajación y la propia pulsación de la música que escuchaba propiciaron la proyección de un doble, vale preguntarse por qué no todos podemos duplicarnos astralmente cuando entramos en esos estados de serenidad tan comunes y ordinarios. El siguiente caso puede enmarcarse dentro de lo que anteriormente mencioné sobre las experiencias traumáticas como fuente de proyección de un doble vivo. El relator reza: Nostex Grialis. Misterios imposibles. El 15 de marzo de 1978, a las 10 en punto de la noche, vi una aparición de mí misma. Yo estaba sola. Una amiga se había marchado media hora antes y desde ese entonces yo estuve trabajando en mi máquina de coser. Uno de mis hijos tenía el sueño inquieto, por lo que llevé la lámpara para ver si le ocurría algo malo. Al correr la cortina que separa el dormitorio, vi a 2 pasos de mí mi propia imagen agachada en un extremo de la cama, con un vestido que yo no había usado en algún tiempo. La figura estaba casi de espaldas respecto a mí, y su actitud expresaba una profunda pena. Esa noche yo no estaba especialmente triste ni nerviosa, y había estado pensando en cosas por demás comunes. Sin embargo, 3 meses antes, yo había perdido a uno de mis hijos. Precisamente al escribir esto, recordé que luego de que mi hijo murió, lo pusimos atravesado a los pies de la cama, y entonces yo pude haber estado en esa actitud o posición, y el vestido era también el que, por entonces, yo usaba. Notemos nuevamente el trauma como generador de visiones. En el siguiente caso se puede observar otra intrincada dimensión de los hechos que no se condice con las circunstancias que, antes relatadas, pueden generar visiones. Hacia 1951, la perceptora sufría una clase de infección virósica, para la cual su médico le recetó remedios que en vez de mejorarla, parecían empeorarla. Y este suceso, al parecer, propició los medios para la siguiente experiencia.
Yo estaba acostada en mi cama, donde me hallaba muy cómoda, cuando de repente me vi sentada en una silla al costado del lecho, vestida con una blusa que yo había desechado hace más de un año. Yo no hablé, pero mi yo que estaba en la silla me dijo que si quería recuperarme tenía que dejar de tomar las tabletas de inmediato o terminarían conmigo. Atravesó mi mente este pensamiento. ¿Por qué preocuparme si terminan conmigo? Sin embargo, mi yo, el de la silla, me dijo que lo que hacía era una estupidez, y finalmente me persuadió para que suspendiera de inmediato las tabletas y se lo dijera al médico. Entonces, desapareció. La mujer finalmente suspende el tratamiento y empieza a sentir una mejoría prácticamente instantánea. No obstante, no todos los doppelgangers tienen tal buena predisposición, y el siguiente caso lo ejemplifica de sobremanera. Una mujer de 27 años, oriunda de Okinawa, ingresó en un hospital en Estados Unidos. Estaba cubierta de sangre como consecuencia de un corte en su lengua, y su cara estaba hinchada y congestionada por lo que parecía ser un intento de estrangulamiento. Al ser interrogada, dijo: «Estaba de compras cuando de pronto me topé con una mujer de apariencia exacta a la mía, vestida con la misma ropa, pero con una expresión violenta y despiadada». La protagonista llevaba 2 bolsas de mercadería, pero debido al impacto de tal visión, perdió una en el camino. Sin embargo, al llegar a su casa, esa bolsa estaba sobre su mesa. Al día siguiente, al mediodía, alguien golpea su puerta. Era la misma mujer que había visto el día anterior y que en un japonés deficiente le dice: «Entremos». La protagonista misteriosamente accede, pero antes deja a su pequeño bebé encargado con los vecinos y luego se dirige a su casa para enfrentarse a la aparición, la cual, de manera terrorífica, procede a agredirla, tratando de estrangularla y cortarle la lengua con una tijera. En ese entonces se desmaya hasta que su marido retorna a casa y la encuentra en el piso tirada, por lo que de manera urgente la lleva al hospital. Según el consejero médico que la atendió, este caso no es más que una proyección meramente psicológica debido a que la mujer pasaba por el estrés de estar en otro país, bajo la estricta mirada y presión de la familia de su esposo. A título personal, una explicación por demás banal, típica de los narcisistas hombres de bata blanca que minimizan y ridiculizan todo lo que no sale en sus grandes y portentosas enciclopedias. Haciendo hincapié nuevamente en el trauma como motor de visiones, en este caso podemos observar la aparición del doble siniestro en una clarísima experiencia cercana a la muerte. La señora Victoria Branden cuenta lo siguiente: «Yo estaba tomando una curva de la carretera cuando me encontré con un enorme camión que avanzaba directamente hacia mí por la mano contraria. Es difícil describir lo que luego sucedió. No me desmayé, pero se produjo una especie de suspensión de la conciencia, por lo que, en vez de ver un camión, vi que junto a mí, en el asiento del pasajero, estaba yo misma. Llevaba puesto un vestido de algodón almidonado de color azul y blanco como el mío. Tenía las manos juntadas y quietas, y la cabeza estaba caída hacia adelante, sobre su pecho. Lo que realmente me asustó fue que la figura que estaba junto a mí, a pesar de toda su pasividad, parecía indescriptiblemente maligna y amenazadora. Yo imaginaba que esa cabeza mansamente inclinada escondía una sonrisa malvada». La misma señora Branden asevera que tal evento fue una proyección de su mente subconsciente debido a una culpa que a nivel consciente ella no sentía por un reciente accidente automovilístico que había involucrado a su familia. Sea como sea, vemos que, como el caso de Harold C., la aparición no tiene aparente utilidad alguna. Este anteúltimo caso refleja lo que parece ser la constancia o hasta incluso perpetuidad del infame doble andante, sin ser consciente del mismo, aunque suene paradójico. Nostex Grialis. Misterios imposibles. Una señora llamada Milman, esposa de un funcionario del Parlamento de Londres, declaró que durante años había sido afligida por su otro yo, con el que la gente se encontraba en sitios en los que ella no estaba. En una de sus declaraciones estableció: «El otro día un amigo se despidió de mí en mi cuarto de trabajo, pero apenas había traspasado la puerta, se encontró de nuevo conmigo en el rellano de la escalera.
Confundidos hizo a un lado para dejarme pasar, pero según él, yo no me moví. Milman agrega: nunca vi a mi doble, pero oí hablar de él. Una noche, apenas había entrado en mi habitación, oí un crujido y salí al rellano. Todas las puertas que acababa de cerrar estaban abiertas. Volví deprisa y llamé a los sirvientes. El mayordomo de la cámara se asombró muchísimo al encontrarme en esa habitación, puesto que, según me dijo, acababa de verme abriendo la puerta de una sala en la planta baja. Nostex Grialis. Misterios imposibles. Y por último, sin duda alguna, el caso más conocido y famoso sobre este fenómeno: el doppelganger de Émilie Sallé. Desde 1845 hasta 1846, Émilie Sallé, de 32 años, fue maestra en una escuela de niñas en Livonia, actual territorio de Estonia y Letonia. Era de origen francés, y todos los comentarios atestiguaban su buen carácter, sus maneras agradables y su consiguiente popularidad. Por desgracia, en la escuela causó muchos trastornos, pues en reiteradas veces se la vio simultáneamente en 2 lugares. En ocasiones, su doble estaba de pie junto a ella, frente al pizarrón de clases mientras remedaba las acciones de la maestra real. Otras veces, ambos estaban separados por una distancia considerable, como una vez en que la maestra real estaba fuera en el jardín y la veían a través de la ventana, mientras su doble estaba sentado en una silla dentro del aula. Estos incidentes los vieron muchísimos testigos. 13 alumnas vieron a las 2 Emilys en el pizarrón, mientras que 44 de las mismas, toda la escuela, pudieron observarlas simultáneamente en el jardín como dentro del edificio. Nostex Grialis. Misterios imposibles. Se observó que cuando ocurría esta separación, el doble parecía extraer la fuerza y la vida de la Emily física, que parecía somnolienta y agotada hasta que el doble desaparecía, momento en el cual ella solía reanimarse. Una clave importante la proporciona Emily cuando dice que, en ocasión de lo que se vio dentro del edificio y fuera de él, mientras estaba en el jardín, estuvo pensando si alguien estaría en el aula supervisando a las niñas en ausencia de la directora. En esta oportunidad, 2 niñas, que por lo frecuente del fenómeno le habían perdido algo de miedo, se atrevieron a tocar a la figura. Aseguraron que sintieron una leve resistencia, según ellas parecida a la que ofrecería al tacto una tela de fina muselina o crespón. Luego, una de las niñas se desplazó cerca de la silla, enfrente de esta, y logró atravesar una porción de la figura. Sin embargo, más allá de que algunas alumnas ya no sentían temor a esta presencia, las habladurías empezaron a afectar la economía de la escuela, y a Emily se le pidió que se marchara. Entonces, ella reveló que esta era la 19ª vez que perdía un trabajo como resultado de sus curiosas manifestaciones. Para culminar con la serie de casos, voy a dejarles una experiencia que me ha tocado vivir en más de una ocasión. En realidad no es algo que yo haya presenciado, pero que sí lo ha hecho mi entorno. En el invierno de 2004, con 18 años, vivía con mis padres y mis hermanas en la misma casa. Justamente con mis hermanas teníamos piezas separadas solo por una cortina que era visible desde el comedor. En ese entonces atravesaba una de las primeras y más grandes depresiones que he vivido. Sufría mucho insomnio, pero cuando dormía lo hacía por casi 12 horas seguidas, por lo que verme fresco en las mañanas era algo muy improbable. Entonces, en una de esas secuencias matinales imposibles para mí, mi madre, desde el comedor, observa que yo me dirijo hacia la pieza de mis hermanas, no sin antes detenerme frente a la cortina, mirarla, sonreírle y avanzar hacia el cuarto contiguo. Ella, extrañada por mi actitud, luego de unos minutos decidió ir a ver qué hacía yo en la pieza de mis hermanas. Pero para su mayor sorpresa y hasta temor diría, yo no estaba ahí, sino que estaba durmiendo pesadamente en mi cama. Nostex Grialis. Misterios imposibles.
Luego se han sucedido un par de encuentros con lo que al parecer es mi otro yo. Y tales experiencias me las han hecho llegar algunas personas que me conocen y me han relatado situaciones como estas, que me la contó una compañera de trabajo en 2021. Y la misma dice: te vi en un auto el otro día, tenés un Renault 12, ¿no? Y al hacerle saber que yo no poseo automóvil, replica: ¿pero cómo? Si me saludaste y me diste el paso. Al insistirle que no era yo, noté la confusión en su rostro y no me quedó más que confesarle que no es la primera vez que alguien me ve o me saluda en la calle, en lugares y momentos en los que yo no estoy ahí. En esta última anécdota, vuelvo a recalcar el tema de los estados alterados de conciencia generados por el trauma, porque en ese 2021, tal cual como en 2004, transcurría por la última gran y durísima depresión que me ha tocado vivir. No puedo ser tajante con esto, pero me inclinaría a pensar que semejante estado de pesadumbre espiritual y mental podría generar un doble de mi persona, tal cual como el primer caso de Harold C. y su migraña, respecto a que tal vez el otro yo se desprenda de mí para evitar el sufrimiento de la depresión. Insisto, solo es una teoría meramente personal. Y para culminar con este extenso capítulo, el mismo Hilary Evans concluye lo siguiente: realmente pareciera que el doppelganger se libera de las ataduras normales del tiempo y del lugar, tal como el productor de nuestros sueños. Si es un parásito o una simple alucinación generada por nuestras mentes alteradas, parece curioso que esté investido de este acrecentado acceso a la información. Pero hay pocas pruebas de que sea algo más, en cuyo caso, no por primera ni por última vez, tenemos que enfrentarnos con el hecho de que nuestro productor subconsciente tiene un privilegiado acceso al conocimiento o libertad respecto de las restricciones que pesan sobre tal conocimiento, que a nuestro yo consciente le es negado. De esta manera culmina el episodio de hoy. Y antes de irme, quisiera recordarles que son libres de comunicarse y compartir sus experiencias, ya sea en los comentarios de este video, en la página de Facebook o por mail si así lo desean. A título personal quiero agregar lo siguiente: no tengan miedo en compartir o contar sus vivencias con lo paranormal o imposible. Recuerden que el mundo está lleno de gente que es capaz de matarse y matar al otro por un resultado deportivo, por una bandera política o por una disputa conyugal. Desde este espacio, si bien también disfruto de los placeres holográficos de la Matrix, apunto al conocimiento ulterior de nuestra mente, nuestro entorno y nuestra simulada realidad. Nostex Grialis. Misterios imposibles. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio y que se mantengan siempre atentos a sus entornos, porque nunca se sabe en qué momento lo imposible se transforma en realidad. Recuerden, libérense del infierno. Liberate tu teme ex inferis. Saludos desde el escenario, detrás del escenario. Esto fue Nostex Grialis. Misterios imposibles.